Estamos dispuestos a colaborar y a estar con ustedes. También agradecer al público que hoy estamos luchando contra España y Grecia y entonces pues hasta eso nos está causando un poquito a Carlos, que somos compañeros en esta lucha hace ya un tiempo. Y después, a partir de ahí, intentar presentar un poquito qué es lo que yo pretendo con esta pequeña charla. A ver si consigo abrirlo. Estamos intentando, con lo que voy a intentar yo hoy, cuando se habla, es intentar buscar lo que es el contexto en el que se crea el puente. Hablar un poco de cuál es el proceso de construcción, poco, y la situación que está ahora. Pero sobre todo conocer cuál es el contexto en el que vamos a estar en el puente. Tenemos que pensar que el puente va a tener... Esto se quita, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Pues me voy a echar. Vamos al LibreOffice y saldrá totalmente. Pero bueno, tenéis que pensar que el puente tiene realmente tres momentos históricos. Yo le veo que tiene tres momentos históricos importantes. Uno sería su época de construcción. Un segundo momento, como hitos, sería su época de cuando se desmonta. Y un tercer momento sería el estado actual. Entre una cosa y otra estamos hablando de más de 100 años, porque el puente se empieza a gestar mucho antes que la idea que tenemos que se coloca el puente. Sería importante conocer en eso cuáles son los problemas que tiene Sevilla, la ciudad, en ese momento, que favorecen o no favorecen la construcción de un elemento tan singular como es el puente de Hierro. Realmente de Sevilla podríamos hablar que tiene los mismos problemas que tiene toda España. Estamos en una época en que la restauración borbónica está entrando en crisis. Se ha vivido, me refiero al cambio de siglo, se ha vivido pocos años antes con la gran crisis del 98 y la pérdida del imperio colonial. Es una ciudad que tiene muchísimos problemas de estructuración interna y de relaciones externas. Es una ciudad que tiene el mismo problema que tiene el resto del país, de un sistema político totalmente caduco y que se está basando en el caciquismo y está llegando a sus últimas consecuencias. El golpe de Estado del Primo de Rivera será 23 años después, y no es casualidad. Y es una ciudad que tiene muchísimas desigualdades sociales, muchísimas. Esas desigualdades sociales las vamos a llevar hasta bien entrado el siglo XX o bien entrado el siglo XXI. Hago un paréntesis, esta mañana hemos estado en San Jerónimo, unos cuantos de los que estamos aquí, y yo decía que había que entender lo que era San Jerónimo, un barrio que surge de la nada por la construcción que se hace las personas, pero eso es desde mediados del siglo XIX. La solución a San Jerónimo se están dando ahora, o sea, llevamos 100 y pico, 200 años. Pues esa es la ciudad que nos vamos a encontrar en ese momento. Para que tengáis algunos datos, me dediqué el otro día a buscar en los censos históricos y podéis ver que Sevilla tiene unos 150.000 habitantes, 148.000, pero es indicativo que en los últimos 10 años, desde 1880 a 1900, solamente ha subido en menos de 10.000 habitantes. Es muy indicativo, una ciudad que su crecimiento vegetativo es muy escaso. La población de la provincia le pasa lo mismo, tiene 500 y pico de habitantes, 1000 habitantes. Tenéis que mirar los datos un poquito con la precisión que podemos tener de los censos de ese momento, pero hay dos datos que sí son muy interesantes, que nos indican la situación de la ciudad. Sin entrar en la diferenciación, que se puede entrar porque existen esas tablas de hombres y mujeres, pero el analfabetismo llegaba al 61% de la población. Para que entendáis el analfabetismo, las estadísticas de ese momento distinguen entre los que saben leer, los que saben escribir, o los que no saben leer, los que no saben escribir y los que no saben leer ni escribir. El 71% es de los que no saben leer ni escribir. Imaginaros de lo que estamos hablando, casi un 80, un 82% de la población. Y después un dato muy interesante que vi el otro día, he puesto la terminología histórica, que son
hay más viviendas. Como toda estadística, ya sabéis que la estadística es una ciencia perfecta que reparte las cosas. Aquí ha repartido que hay 10 personas y pico por cada vivienda, lo cual significa que podemos encontrarnos infraviviendas en Sevilla de 14, 15, 16. Y estoy recordando los corrales de vecinos que todos tenemos en la memoria. Eso es un poco la Sevilla que en este momento va. Podemos imaginarnos el sistema de higiene, el estado de la ciudad que nos va a conllevar todo este tipo de cosas. A nivel económico, ¿qué le pasa a Sevilla? Pues Sevilla es una ciudad fundamentalmente dedicada al sector primario, dedicada a la agricultura y dedicada a la ganadería. Pero se está mejorando. Va creando nuevos negocios. El nuevo negocio iría del otro lado de la llave, pero como hemos cambiado de programa, pues ya. Y va modernizando el sector primario y va obteniendo grandes beneficios. En el momento de la Motilla, por ejemplo, los Genaro Bernabé, todos estos señores que van mecanizando el campo. Pero eso no significa un reparto de la estructura social en el campo sevillano, concretamente. Pero sí un cambio. Por ejemplo, estos nuevos negocios significan la aparición de nuevas explotaciones con vistas a la exportación. Con vistas a la exportación, pero estoy pensando en el negocio de aceituna de mesa. No sé si sabéis que en torno a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las fábricas de aceituna de mesa ya de Sevilla, el Alcázar y Dos Hermanas, sobre todo Sevilla y Dos Hermanas, ya exportaban hasta Estados Unidos aceitunas de mesa. O sea, estamos hablando de un negocio muy próspero, pero lo que quería decir, la riqueza sigue sin repartirse y eso también va a conllevar un problema de organización de la propia A otro nivel económico, Sevilla es una ciudad comercial y es el centro de la zona y se encarga de la gestión de la zona. Esto no significa que no haya más actividades. En Sevilla nos podemos encontrar que hay un desarrollo industrial sorprendente para lo que conocemos de Andalucía, sorprendente, que llega en torno al cambio de siglo a ser el 24% del Producto Interior Bruto de la producción industrial de Andalucía. Si lo pensamos ahora mismo nos deja un poco hasta fuera de juego, pero es una ciudad muy importante a nivel industrial, o fue muy importante a nivel industrial. Utilizo simplemente para que veáis la referencia un plano del Instituto de Cartografía de Andalucía donde aparecen los centros industriales en 1857. Son los que están de colorín. Y un plano de la misma estructura en 1900. Creo que el cambio es visual, ¿no? ¿Qué industria funcionaba? Pues, fundamentalmente la industria del metal, la industria de los vidrios, la cerámica, la industria textil, transformación agropecuaria. Incluso un poco después empezarán las industrias mecánicas, los motores hispano-suizas, que se convertirán en la fábrica de hispanoaviación en Triana, que será tan importante porque es el origen de la actual Airbus. O sea que era un elemento fundamental. Pues esa es un poco la situación que hay en Sevilla en ese momento. Pero seguimos viendo lo mismo, que la ciudad sigue siendo la misma ciudad del siglo XIX. Una ciudad atrasada, una ciudad que está totalmente constreñida por lo que eran las murallas, que ya habían desaparecido, pero sin embargo no se movía de ese entorno y que tenía pocos ensanches y pocas alineaciones. No sé si conocéis un arquitecto que fue arquitecto municipal, Balbino Marrón, fue el que se empeñó en hacer las grandes aperturas de Sevilla y consiguió una plaza nueva, por ejemplo, algunos ensanches como la calle Velázquez, pero la Constitución, por ejemplo, pero son elementos muy parciales los que se van logrando. Hay muchos proyectos, pero hay muy parciales. Hay tres grandes problemas en la ciudad de ese momento. Los tres grandes problemas, resumidos por el profesor Braojo en su Historia de Sevilla del siglo XX, eran problemas que todos podríamos tener clarísimos. El primero es de infraestructura y vivienda. No había un sistema de aguas, no había un sistema de transporte y no había un sistema de alumbrado. Lo irá viendo a lo largo de este primer tercio del siglo XX y se irá constituyendo. Pero en ese momento otras ciudades europeas y españolas ya lo tenían establecido y Sevilla no tenía en ese momento. Un segundo problema es un problema endémico de Sevilla, son las inundaciones. Recordad que existía el río Tagarete, el río Tamarguillo, el Guadalquivir, las lagunas,
Y eso provocaba continuamente que la ciudad estaba inundada. Y de hecho la ciudad crecía y se construía en función de por dónde iban las riadas, que era un sistema que había que empezar a canalizar. Y ahí entra un poco la historia también del puente. Y por último, un problema de ordenación urbana. Si nos vamos a un plano, sí, me pasa. Suspendido. Nos vamos a un plano de Sevilla de 1884. Si os fijáis, vemos el contorno perfectamente de las murallas, desde el río hasta la zona de la fábrica de tabaco. Voy a señalar aquí, como veis, la zona de la fábrica de tabaco. Entonces, ese era el contorno de las murallas. Ya no existían las murallas en esta época, ya habían desaparecido, salvo la Magdalena, que la podéis ver arriba como un muro. Entonces, pero la ciudad seguía sin salir de ahí. La ciudad donde estaba saliendo solamente los barrios tradicionales, los ensanches tradicionales. San Bernardo, asociado a las tenerías de pieles y a la fábrica de artillería y a la fábrica de salitre, y Triana, más relacionada con el aljarafe y con el tema de huertas que con otro tipo de cuestiones. Pero es interesante estos planos porque si vemos el trazado interno, es un trazado imposible para una ciudad moderna. Para un historiador un trazado precioso, pero para una ciudad moderna que quiera avanzar, que quiera construir tranvías, que quiera hacer canalizaciones de agua, que quiera organizar todo ese tipo de cosas, como se plantearon en los años 1900, 1910, el trazado es un trazado medieval de mucha complicación. Hay pocos espacios abiertos y hay muchísimas calles muy complicadas. Bueno, pues esta es un poco la Sevilla que nos vamos a encontrar en este momento. Y la Sevilla que nos va a traer, hay algunos intentos de crecimiento a partir del siglo XX. Intentos de crecimiento que depende de la persona que lo mire. Yo soy de los que opina que son intentos frustrados, que tuvieron su momento de esplendor, pero que son intentos frustrados. Y además intentos que nos traen grandes problemas. Pero es cierto que estos intentos de crecimiento, intentos de modernización, nos traen los grandes nombres de la arquitectura sevillana, de Aníbal González, Vicente Traver, Tiau, Antonio Arévalo, etc. Y que van asociados con una ética, estética, creo que usaría las dos palabras, que es el regionalismo. Regionalismo que es un intento de buscar una forma sevillana, andaluza, de construir, que aporta poco a nivel constructivo, aunque últimamente los estudios están planteando la modernidad de Aníbal González, la utilización de estructuras de hierro, pero básicamente es una estética de carácter decorativo, pero que marcará el gusto y la imagen de la ciudad durante mucho tiempo. ¿Cuáles son estos dos intentos? El primero, hacia el sur, la Gran Exposición Iberoamericana de 1929, que construye el eje de la Palmera, y la ciudad va creciendo a partir de ahí con todos los pabellones, y unos desaparecen y otros continúan. Hago un paréntesis, es uno de los lugares con problemas patrimoniales actualmente. Hoy en el periódico y ayer viene el último derribo de un chalet regionalista en la Palmera para construir cualquier asado. Y el otro gran ensanche de este momento será el ensanche de Nervión, que empezará en 1910 y, como habréis visto, no he puesto fecha de final porque Nervión, como decía un artículo de periódico hace 15 días, el barrio de los adefesios. Estamos tirando continuamente obras regionalistas, unas de mayor porte y otras de menor porte, y construyendo bloques uno detrás de otro. Pero es cierto que estas dos aperturas, hacia el sur una y hacia el sureste la otra, estas dos aperturas permiten que la ciudad empiece a salir de sí misma, empiece a salir de ese entorno de las murallas y empiece a construirse. Si alguna vez tenéis curiosidad de ver fotografías aéreas del momento de la construcción, en el barrio de Nervión es muy significativo las grandes avenidas ya construidas sin casas, sin edificios. Estaba la Gran Plaza, el único que estaba construido, la avenida del Club del Campo, que se estaba construyendo, la avenida Ciudad Jardín. De hecho, en Nervión aportan un nuevo modelo para España, o para Sevilla, que era el modelo de Ciudad Jardín.
las casas con su pequeño jardín, su pequeña huerta, su espacio, pequeñas casas, que creo que cada vez quedan también. Bueno, pues todo esto tenemos que verlo al final en relación con lo que nos trae hoy aquí, que es el puente de hierro. El puente de hierro, lo primero que yo tengo que decir, y sobre todo esto ya se lo voy a dejar a mi amigo Carlos, es que el puente de hierro no está relacionado en principio con la exposición universal. El puente de hierro es un proyecto previo, bastante previo a la exposición universal, retrasado como todo proyecto en España por problemas económicos, problemas de autorizaciones, pero es un proyecto relacionado con los cambios que se van haciendo en el río para que el puerto funcione como un puerto más moderno. En el puerto desde finales del siglo XIX están intentando sacar las mercancías peligrosas del centro de la ciudad y se van haciendo una serie de planes. El puente está relacionado con ese tipo de... Es cierto que se inaugura próximo a la exposición universal y por eso se relaciona, pero son procesos distintos. Hay que recordar siempre los nombres de dos personajes que son presidentes o ingenieros de la Junta de Obras del Puerto, Luis Molini y José Delgado Braquenguri, que son los que están trabajando en todo este tema. El puente, si veis, sería el número 21 que tenéis ahí. Es lo que está haciendo el río, es quitando el puerto, quitando los meandros del río y construyendo una corriente fluvial mucho más recta para que sea menos costoso. Y entonces este puente, cuando se construye, pues está relacionado con otros puentes de hierro, como el puente de Tololeo totalmente, el puente del ferrocarril Sevilla-Huelva de 1943, el de San Juan de Almanzarache de 1933 o el del Patrocinio de 1935. Y se relacionará también con las distintas cortas, como la de Chapina, la de San Jerónimo, que se irán haciendo. Una serie de datos para que os recordéis. Se inaugura en 1926, se desmonta en 1998, medía 196 metros, el galgo de navegación era 11 metros, era un sistema levadizo basculante de doble hoja, o sea, se abría así, y teóricamente siempre se ha aludido que era Delgado Braquenguri quien diseñó el puente. Parece que Delgado Braquenguri lo que hace es diseñar el concurso para el puente. Y el puente es diseñado por una serie de ingenieros de las empresas, la que tenía la licencia, que es una empresa de Chicago, que veis ahí, y fue construido por una empresa de Barcelona, que era la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. Pero es cierto que el puente, los que tenemos una cierta edad y hemos vivido en Sevilla, era una imagen que tenemos, y casi estoy terminando ya. Nosotros, esa imagen, yo vivía en Triana y la tengo aquí. Una imagen curiosa cuando todos íbamos a ver cuando el puente se abría. El puente se abría y pues íbamos a verlo. Es una imagen importante que se instala. Pero lo que no podemos olvidar es que la imagen es una cosa que depende de la memoria. Y la memoria es muy, muy frágil. Y os pongo un par de ejemplos aparte. ¿Quién se acuerda de los autobuses por la Avenida de la Constitución? ¿O quién se acuerda de los coches y los autobuses por la calle San Jacinto? Pues sí, nosotros, pero las generaciones siguientes ya no lo recuerdan. O sea, y los que damos clase adolescentes, pues yo es un ejercicio que hago habitualmente, les planteo, ¿alguien sabe lo que es esto? Bueno, pues simplemente por terminar, yo hay una pregunta que quiero dejar ahí y que quiero plantear. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay otros lugares que el pasado industrial, el pasado de sus puentes, de su estructura, de sus elementos singulares, se conserva y se mantiene, y en Sevilla no lo hemos conseguido? Tengo que echar un cable a Sevilla en ese sentido. En otros sitios pasan otras cosas, pero es cierto que este tipo de pasado sí, aquí lo estamos perdiendo y en otros sitios. Por ejemplo, Talavera de la Reina, este puente. Por ejemplo, Murcia, este puente, son todos de la misma época del puente de Sevilla. Por ejemplo, mi pueblo, Arco de la Frontera, este puente, yo paso cada 15 días por él, todavía está en uso. O por ejemplo, el puente de Vizcaya, enorme, que también he puesto ejemplos
Porque el de Vizcaya está declarado con todas las protecciones del mundo y los otros pues dependen de entidades locales. O por ejemplo, nuestro puente de Triana, una estructura histórica que ya no funciona, que es una estructura falsa. Es un simple tablero y lo de abajo es por mantener la imagen. Si pasáis por el puente de Triana, por debajo veréis que los aros no tocan el tablero. Es simplemente pero está ahí. Pero en cambio con el puente de Sevilla, el puente de Hierro, el puente de Alfonso XIII, lo que tenemos es esto. Y yo lo único que ya quería para terminar es una frase que decimos muchas veces, que es que los puentes son para cruzarlos, no son para dejarlos tirados ni para dejarlos de mirar. Pues, muchas gracias. Estaré encantado. Simplemente voy a dar un dato que ha venido a mi memoria cuando tú estabas haciendo esa presentación, que no tiene que ver con el puente, pero sí con la Sevilla de principios del siglo XX. Yo en cierta ocasión le leí a Nicolás Sala un dato escalofriante, y es que la Sevilla de 1900 era la ciudad que tenía, junto con Calcuta en la India, la mayor natalidad, la mayor muerte por natalidad del mundo, de natalidad infantil del mundo. Cuando estudiamos geografía humana y económica, se nos enseñó hace mucho tiempo que ese es un dato fundamental para ver y catalogar el nivel tercermundismo de los países. Los países donde mueren más niños al nacer, evidentemente se encuentran en un estado, en la clasificación de países desarrollados, mucho más inferior, ¿no? Pues Sevilla era una ciudad verdaderamente atrasada a comienzos del siglo XX, ¿no? Me encanta esta imagen, lo que pasa es que voy a meter Yo te lo paso. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar de una reivindicación histórica. Voy a hacer alguna matización con respecto a lo que ha dicho José, alguna complementación con la exposición de José Manuel. Efectivamente, el puente empieza a proyectarse en 1909, muchísimo antes de la exposición americana de 1929, es decir, 20 años antes. Porque ya desde 1909 se estaba hablando de una exposición universal y de que había que hacer un canal que ahorrara el último meandro del río Guadalquivir. Aquí abajo a la derecha de la imagen pueden ver Canal de Alfonso XIII. Lo ven ustedes desde el puente en diagonal, el único puente que aparece en esta imagen, que es el emplazamiento del puente de hierro del puente de Alfonso XIII, que esto explica perfectamente su diagonalidad con respecto al eje del río, porque este meandro de aquí de abajo no se había cerrado todavía. Entonces hicieron un puente en un punto que permitiera la maniobra de los navíos, tanto los que fueran a seguir hacia la dársena, hacia el muelle de la Sal, que era el puerto de Sevilla de siempre, de toda la vida, el muelle de Indias, el puerto de Indias, y el meandro, ¿no? Y a la derecha vemos un canal muy recto, porque es una corta trazada artificialmente. El puerto de Sevilla hoy en día y todas las naves que se hicieron se encuentran en un canal que es una corta, que fue hecha precisamente, y fue inaugurada en 1926 con la inauguración del puente, ¿no? Esa es la justificación y la explicación de la construcción de un puente en este enclave, en este sitio, y un puente que entonces era único y que hoy sigue siendo único. Hemos tenido ocasión de colaborar. Bueno, yo no me he presentado. Lo primero que tengo que hacer es presentarme. Yo soy Carlos Fernández, yo soy el portavoz de la Plataforma Ciudadana Plano Oeste, una coordinadora de distintas personas y colectivos que empezamos a luchar por la recuperación de este edificio, de esta estructura histórica de Sevilla, pues desde antes incluso de que la desmontaran. Estamos hablando del 1 de febrero de 1996, que es cuando nosotros nos empezamos a organizar y a movilizarnos. Llevamos esto 23 años, más de 23 años, ¿no? Entonces, el puente en cuestión, pues evidentemente fue un símbolo para la Sevilla de la época y es único en España. Pues hemos tenido, en nuestro colectivo contamos con una historiadora, que es Pau Ferrer, que ha dado varias conferencias sobre el puente, unas conferencias extraordinarias, fantásticas. Lo ha analizado desde un punto de vista industrial e ingenieril, y hablando con ella, pues ella nos recalca mucho el hecho de que este puente es único en España, no es que sea único en Sevilla. Hoy en día es la única estructura que queda de esta tipología arquitectónica e ingenieril de ingeniería industrial en Sevilla, de esta época. Pero no es que sea único en Sevilla, es que es único en España, porque como ella nos dice, es el único puente articulado, doble, con sistema de apertura Serser,
Tú comentabas antes la licencia de Chicago, es el único puente que hay en España con ese sistema de apertura. No existe ningún otro, no ha quedado ningún otro, ¿no? Y es verdaderamente lastimoso cómo se encuentra y le produce una sanísima envidia ver cómo otros pueblos pues han recuperado su puente de hierro y todos además. Mérida recupera su puente de hierro, Cártama recupera su puente de hierro, todos los pueblitos, San Juan de Nazarache, que lo tenemos aquí muy cerca. Sí, aquí produce una lastimosa pena ver cómo yo soy un poquito ácido en mis intervenciones, pero soy un poquito ácido, pido disculpas si alguien se me molesta, no es la intención, pero soy un poquito ácido porque pienso que para luchar por las cosas hay que mostrar un poco de entusiasmo, hay que mostrar un poco de pasión. Y muchas veces los que no quieren hacer nada pues se molestan, ¿no? Cuando se les dice, oye, no estás haciendo las cosas bien. Aquí yo tengo que decir que los sevillanos, y me meto, no estamos haciendo las cosas bien. A mí me da muchísima pena porque todo visitante que venga de fuera, que ya está en Cártama, que ya está en Extremadura, vaya los sevillanos, como ven su puente de hierro. ¿Qué van a pensar? Es que es verdaderamente lastimoso. Y más cuando vemos una larga sucesión de promesas incumplidas. Por eso cuando me preguntaron el título de la presentación, yo quise hacer hincapié en una lucha por una reivindicación histórica y por hacer cumplir unos compromisos incumplidos. Aquí mucha gente ha cumplido, ha prometido, pero nadie ha cumplido, ¿no? Entonces estamos hablando de una estructura histórica de la ciudad de Sevilla que es única en España y que tenemos abandonada y malograda. Aquí tenemos un plano de la construcción del puente, ya se ve abajo, en la imagen de abajo vemos la diagonalidad, una fotografía de cuando el puente fue construido. El puente fue inaugurado el 26 de abril de 1926, el 6 de abril de 1926 hubo un acontecimiento histórico en la ciudad, que fue precisamente, que fue, aquí no se ve la muchedumbre de los lados, pero en otras fotografías aéreas sí se ve. Esto fue un acontecimiento histórico. Esto fue como la apertura de la Expo en Sevilla, de la Expo del 92, casi. No tanto porque, digamos que no fue la apertura de la exposición iberoamericana, pero la gente ya tenía muchas ganas de ver qué pasaba con la exposición. Veía que en Sevilla se estaban haciendo muchísimas obras y esto fue, digamos, el aperitivo. El aperitivo donde todos los sevillanos se pudieron volcar, pudieron ir, pudieron formar parte y participar de algo nuevo, de un impulso urbanístico revitalizador para la ciudad de Sevilla, ¿no? De esa Sevilla que, como he dicho, estaba anclada en el siglo XIX, ¿no? Aquí vemos una fotografía fantástica, muy gráfica, que nos explica lo que yo estaba comentando anteriormente, la explicación de la diagonalidad del puente, ¿no? Y esta otra fotografía del hecho histórico del que estábamos hablando. A la derecha podéis mirar de la imagen la muchedumbre, cómo se agolpaba a la llegada del crucero Buenos Aires que traía los aéreos de navegación aérea Flux Ultra, que fue el primer vuelo transoceánico que se hizo desde España a América, ¿no? Con los tres capitanes aviadores Ramón Franco, Ruiz de Alda y otro más que ahora mismo no recuerdo ahora mismo, pero Ruiz de Alda. Aquí tenemos una fotografía del puente de Alfonso XIII, poco después de su inauguración. La verdad es que esta es una de las fotografías que a mí más me gusta porque ofrece la belleza estética de su naturaleza industrial. Todos los ingenieros que yo conozco, con los cuales hemos tratado, los arquitectos, están enamorados del puente y tienen muchísima acogida en la gente. Y bueno, aquí tenemos una serie de fotografías históricas. Aquí tenemos los pilares del puente de las Delicias, ¿no? El puente de las Delicias que se hizo al lado del puente de Alfonso XIII. Aquí hay una fotografía, aquí lo tenéis a la derecha, donde se ve el puente de las Delicias que fue hecho a principios de los años 90, entre el año 91 y el año 92, que digamos fue hecho en un ángulo que dificultaba un poco la navegación con respecto a la diagonalidad del puente antiguo, ¿no? Claro, ahí los navíos, cuando el puente de las Delicias estuvo inaugurado y estuvo terminado, pues tenían que hacer una maniobra un poco complicada para introducirse dentro del canal, porque tenían que enfilar la diagonalidad del puente de hierro antiguo, ¿no? Nosotros, una mañana de 1996, de febrero de 1996, nos desayunábamos unos compañeros universitarios y yo, éramos universitarios entonces, con que el puerto iba a demorar el puente de hierro. Estaba esperando permiso del ayuntamiento y de la Agencia de Urbanismo para demoler. O sea, automáticamente nos movilizamos y dijimos, esto no puede ser, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que movilizarnos, no podemos permitir que este crimen se produzca, ¿no?
empezamos a movernos muchísimo y empezamos a estudiar el tema, ¿no? Ya en 1985, cuando se estaba avanzando lo que iba a ser el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla de 1987, ya se hablaba de un puente nuevo, porque el puente de hierro se estaba quedando antiguo, se estaba quedando estrecho, fue hecho para una época muy anterior. El acero dulce roblonado a la intemperie, como todos los materiales, como le pasó a la estructura del puente de Triana, termina pues por cristalizarse, acaba haciéndose no menos resistente, pero sí más quebradizo, más frágil, soporta menos los movimientos, las vibraciones, exactamente, el tránsito rodado dinámico. Y entonces se habló de hacer un puente nuevo que soportara el tráfico rodado pesado que suponían los grandes camiones, los autobuses. Después se hizo el puente de Triana, pero siempre se tuvo claro que el puente de Alfonso XIII, por su historia, por su estética, por su símbolo, que acabó convirtiéndose en un símbolo de Sevilla, debía de quedar como una pasarela peatonal, ¿no? Ya se estuvo hablando a mitad de los años 80, a finales de los años 80 hubo un movimiento por parte del puerto de demolerlo y hubo un movimiento ciudadano por luchar, por preservarlo y por conservarlo. Estuvieron ahí en un tiro y afloja durante los primeros años de la década de los años 90, 92, 93, 94. En 1994 el Ayuntamiento de Sevilla incluye el puente de hierro dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico de Sevilla, incluyéndolo dentro de su perímetro. Aquí tengo yo una fotografía, aquí lo pueden ustedes ver. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla. Si se fijan a la derecha, ahí ven esa línea diagonal. ¿Por qué está esa línea diagonal ahí? Pues esa línea diagonal está porque el puente fue incluido dentro de ese Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. No solamente es que estuviera incluido, es que significaba el límite por el cual el espacio que había que proteger dentro de este plan empezaba, y empezaba por el puente, ¿no? Hoy esa línea sigue existiendo, pero no tiene ningún sentido, porque ya no está el puente. Pero más clara explicación de la intención de los técnicos de experimento del ayuntamiento de preservarlo, ¿no? Y así estuvieron en un tiro y afloja, el puente estuvo presionando durante varios años, hasta que en el año 96 volvieron a dar la carga y entonces aparecimos nosotros. Nosotros hicimos lo que hace un estudiante, nos movilizamos, nos reunimos con un montón de gente, recogimos firmas, pusimos una pancarta en el puente, que fue muy comentada en la feria, ¿no? Y claro, lo primero que hicimos fue pedir a Cultura que interviniera. Cultura intervino, automáticamente pues ya todo se paró, el puerto se cogió un cabreo tremendo, el presidente del puerto fue cesado, hubo un cambio de gobierno, y a partir de ahí pues empezó una dinámica de lucha para intentar por todos los medios que el puente se preservara y se conservara. Llegó entonces al puerto de Sevilla. Aquí tenemos, esto es lo más flagrante, aquí comienza una larga sucesión de atropellos, ¿no? Aquí tenemos un detalle de lo que decía el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, que establecía varios niveles de protección. El máximo nivel de protección era el nivel de A, llamado de protección integral. Aquí tenemos una fotocopia que hice yo cuando estuve en la gerencia de organismo hace muchísimos años, donde consta el nivel de protección del puente de Alfonso XIII. Nivel de protección A implica que son las edificaciones que solamente pueden ser susceptibles de obras menores de restauración, de rehabilitación, pero nunca de demolición ni de traslado. Aquí hicieron lo que les dio la gana. Absolutamente. Lo que les dio la gana. A nosotros nos pilló bastante verdes y bastante jóvenes. Si yo hubiera seguido entonces la mitad de lo que sé, quizás el puente no se hubiera desmontado. Pero claro, llegó un momento en el que nos quedamos sin fuerza. El presidente del Puerto Nuevo que llegó, don Félix Manuel Pérez Millares, era una persona muy correosa. Yo tuve un detalle televisivo con él, donde no hacía más que vender maravillas de un proyecto urbanístico maravilloso que iba a crear muchos puestos de trabajo que nunca existió. El famoso complejo de Licia, ¿no? Entonces él presionó a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, los arrinconó mediáticamente de tal manera que la Comisión de Patrimonio, por miedo a quedar mal, dijera, bueno, venga, vale, pero nos tienes que prometer que lo vas a reubicar y a reconstruir. Involucró al Ayuntamiento de Sevilla, entonces la alcaldesa era Soledad Becerril, y aquí tienen ustedes este titular: Puerto y Ayuntamiento garantizan a la Junta la reutilización del puente de hierro, pero reclaman su desmantelamiento inmediato. Estamos hablando, arriba a la izquierda, pueden ver la fecha,
martes 9 de septiembre de 1997. ¿Han pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 97, 2007, 2017, pues 25, 26 años, ¿no? Por eso, claro, por eso esta es la lucha por un compromiso incumplido. Y seguimos luchando. La pancarta que pusimos en la feria, que el avión de Sevilla, que pasaba por el puente de las Delicias, camino. Y aquí tenemos una fotografía. Nosotros dimos una ronda de prensa. El único partido que nos ayudó en aquel momento fue Izquierda Unida, tengo que decirlo, porque se portaron maravillosamente bien con nosotros. Dimos varias ruedas de prensa, concretamente el concejal Ricardo Márquez de Los Verdes, y tiraron para adelante con todo. Nosotros llegamos a interponer una denuncia ante la Fiscalía. La Fiscalía se lavó las manos. En aquel momento algunos compañeros se asustaron y dijeron: mira, espérate, esto está ya perdido. Total, que en un momento determinado acabaron desmontando el puente, contrariamente a la normativa vigente. Y ahí tenemos el puente desmontado sobre el Muelle de las Delicias. El puente se quedó desmontado sobre el Muelle de las Delicias por 5 años. Desde febrero, marzo de 1998, que fue cuando se desmontó, hasta el 25-26 de agosto de 2003. Hablamos del mes de agosto. Entre vacaciones, es el momento perfecto para anchas Castilla, ¿no? Para hacer muchas cosas, ¿no? Esta es una noticia de septiembre de 1997, pueden ver ustedes el titular: el puente de hierro se instalará entre Alamillo y San Jerónimo dentro de 1 año y medio. A la derecha, según la alcaldesa, el puente de hierro se volverá a montar en 1 año y medio, 11 de septiembre de 1997. Pasaron 5 años y no se hizo absolutamente nada. Sí sabemos que el que fue gerente de urbanismo entonces, Rafael Carmona, en el año 99 y 2000, encargó un proyecto para la reubicación y reconstrucción del puente de hierro en el lugar donde se prometió, que fue en San Jerónimo. Un proyecto que costó más de 100.000 euros, equivalente en pesetas ahora. Y ese proyecto existe. Ese proyecto existe. Está la gerencia de urbanismo, son 3 tomos así de gordo, hechos por un ingeniero de caminos, pero que tiene fecha de diciembre del 2002. Cuando se iba a cometer el proyecto, pues parece ser que la Comisión de Patrimonio entonces puso el veto y dijo que no. Esto en versión de Rafael Carmona, que ahora curiosamente es presidente de la autoridad portuaria, con el cual he tenido yo oportunidad de charlar y de coincidir sobre este tema en varias ocasiones. Pero bueno, volvemos a este momento del año 2002. El puente de hierro cumplirá 5 años inutilizado a la espera de su traslado definitivo a San Jerónimo. Urbanismo achaca la demora a un retraso de la empresa encargada del proyecto técnico. ¿Qué ocurrió? Que como no se hacía nada, en agosto de 2003, el puerto, como bien decía la gente de vacaciones, decide trasladar el puente de hierro del Muelle de las Delicias a otro destino desconocido para la ciudadanía de Sevilla. Esta fue la maniobra de traslado. Aquí lo vemos por la entrada de la Avenida de las Razas, de la estructura del puente, a donde actualmente se encuentra y donde lleva 18 años, de agosto del 2003 hasta noviembre de 2021. Es una parcela que hay fuera de la zona del puerto, al lado, cerca de la entrada del puerto. Ahí tienen otra imagen de cómo se encuentra la estructura. Tengo que decir que esto no es el puente, esto es el 60% del puente. El puente eran unos estribos, el puente eran unos accesos, el puente eran unos pilares, el puente era una maquinaria que está guardada, por lo menos la vimos en el año 2015 en las naves del puerto, entendemos que seguirá allí. Aquí es como se encuentra actualmente. En su día se prometió, en el año 2003 se prometió, el puerto prometió que iban a hacer un museo al aire libre, abierto al público de Sevilla, con un lago artificial, un museo del puerto al aire libre, donde los sevillanos podrían disfrutar del puente como mirador. Estamos hablando de agosto-septiembre del 2003. Nada, absolutamente nada se ha hecho. Yo he tenido ocasión con varios compañeros de la plataforma de reunirnos, nos hemos reunido con todos los presidentes del pueblo. Nos reunimos con Manuel Fernández, nos reunimos con Carmen Castrello, nos reunimos con Manuel Gracia, nos hemos reunido con Rafael Carmona, y claro, había gente que decía, bueno, hay una promesa incumplida, otra más por parte del puerto.
habiliten ustedes la parcela para que los sevillanos podamos ir a defender. No se puede porque hay una vía del tren que es la que lleva el transporte al puerto. Bueno, ¿y esa vía del tren cuándo se va a quitar? Ah, no lo sabemos. O sea, usted nos promete hace 23 años que esto en cuestión de meses va a hacer un parque abierto con acceso al público donde los sevillanos podamos reencontrarnos con el puente de hierro rehabilitado. Pasan 18 años y ahora cuando le pedimos a usted, usted nos saca la excusa de la vía del tren, que la seguridad es lo primero, indudablemente lo es. Pero bueno, entonces, ¿qué nos está usted contando? Es decir, una mentira sobre otra mentira, una burla sobre otra burla. Esta es la penúltima de las burlas. En el año 2017 se convocó a bombo y platillo una comisión tripartita entre el ayuntamiento, el puerto y algunos colectivos y grupos políticos para empezar a estudiar qué hacer con el puente de hierro que llevaba tanto tiempo abandonado, depositado allí, arrumbado. Bueno, pues esta comisión se sacó poco, porque la comisión no se ha vuelto a reunir. Hubo una controversia que la viví yo, que tuve ocasión de enfrentarme con el entonces presidente del puerto, Manuel Gracia, que nos salió con que se desconocía quién era el dueño del puente. Y como yo viví esto, y viví aquel debate de 1997 en el que el señor Félix Manuel Pérez Millares, el presidente del puerto, decía que el puente era del puerto, el puerto lo pagaba. Eso está en YouTube. Tenemos un pequeño canal de YouTube, podéis ver los vídeos que subimos. Hemos subido un vídeo contestando a las afirmaciones del presidente Manuel Gracia, diciéndole usted, no diga usted que no sabe quién es usted el dueño del puente, porque el puerto, basándose fundamentalmente en que era dueño del puente, lo desmontó. Y aquí tenemos una fotografía de lo que fue la comisión, que no ha vuelto a reunirse. Mientras tanto, el puente está en este estado. Estamos hablando de esto desde el año 2014, han pasado 7 años de esto. Aquí tenemos una bonita fotografía. Se han llevado parte de las barandillas, se han llevado parte de las pirindolas, la placa inaugural de la compañía terrestre marítima, la maquinista terrestre marítima, se la han intentado llevar con una palanqueta. Y nosotros nos preguntamos hasta cuándo esta burla Sevilla. Nosotros hemos visto una oportunidad histórica única, que ha sido la rehabilitación que proyectan hacer ahora y la reordenación urbanística del Tavis, que es el lugar primero donde se habló a la hora de desmontar el puente y trasladarlo. ¿Por qué ese lugar se descartó? Se descartó porque cuando se empezó a hablar del desmontaje, a finales de los 90, Altavis era tabacalera española. Era un recinto en plena actividad industrial y entonces, pues, la fábrica, operarios, los sindicatos, la empresa empezó a amenazar con decir que nosotros no queremos aguileo, este recinto es nuestro, si nos van a poner ustedes aquí un acceso, pues lo mismo hasta la fama. Los sindicatos inmediatamente sacaron diciendo no, entonces se descartó. Todos los técnicos, todos los urbanistas, todos los arquitectos coincidieron en que el emplazamiento en Altavis era el lugar más idóneo para reubicar el puente. Descartado por estos motivos que acabo de explicar, se barajó trasladarlo a San Jerónimo. En el año 2007-2008 se hizo una pasarela peatonal en San Jerónimo, en el lugar donde inicialmente iba a ir proyectado la reubicación del puente. Con lo cual, el lugar que estaba prometido a Sevilla, que se prometió cuando se desmontó, quedó ocupado por otra pasarela. Ahora, las circunstancias han cambiado, tenemos una oportunidad única, histórica, de recuperar el puente de hierro en Sevilla, y esa es la línea en la cual llevamos trabajando meses. Hemos tenido ocasión de reunirnos con el delegado de hábitat urbano, le entregamos la propuesta que dimos a conocer públicamente en septiembre del año 2020, del año pasado, donde nosotros hemos pedido y hemos reivindicado que el puente se recupere dentro de la reorganización urbanística del país. Se convocó una serie de bases por parte del servicio de planeamiento, ha habido un grupo de inversores, se llama KKH Property Investors. Yo me quedo con KKH, que lo y bueno, en el proyecto que han presentado no está contemplado el puente de hierro. Sí nos ha llegado que ha habido 3 concursantes, Acciona, uno de los cuales, Acciona, llevaba en su proyecto la recuperación del puente de hierro en Altavis. No entendemos por qué esta opción se ha desestimado, no entendemos por qué se ha obviado y se ha apuntado a la ciudadanía de Sevilla, y nosotros lo que estamos reivindicando es que se reabra el debate y que se estudie. Hemos presentado alegaciones en el trámite de exposición pública de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana con respecto a la ordenación urbanística que van a hacer en Altavis.
estamos esperando contestación y mientras tanto pues nos estamos movilizando, estamos contactando con distintas instituciones. Hemos visto lo que ha presentado KKH, el inversor, y hemos visto que no es incompatible con la recuperación del puente. Hemos conseguido aunar a todos los grupos políticos que han dictado una declaración institucional con fecha del 17 de diciembre de 2020, donde todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla, el Pleno Municipal, por unanimidad, ha aprobado una declaración institucional para recuperar el puente de hierro en Sevilla. Entonces, no entendemos como si todos los grupos políticos, si todas las opiniones de todos los técnicos, si entendemos que es lo mejor para Sevilla a la hora de recuperar esta estructura, ¿por qué a fecha actual todavía el ayuntamiento o alguien dentro del ayuntamiento no está facilitando la tarea y la labor para recuperar este monumento histórico de la ciudad? Digamos que tenemos que seguir luchando porque somos, lo estábamos hablando antes de entrar aquí, somos los ciudadanos, somos el pueblo, los particulares, los que luchamos y preservamos el patrimonio histórico. Y muchas veces da la sensación de que la administración o algunas personas en la administración no quieren problemas, miran para otro lado y dejan que demuelan chalés históricos de 50 y 60 años para hacer residencias universitarias elefantiásicas, monstruosas o cualquier otra cosa, ¿no? Con esto creo haber transmitido breve y sucintamente, de manera muy resumida, nuestra lucha durante 23 años por la recuperación de este edificio, que es un patrimonio no solamente industrial e histórico, sino social y de la memoria colectiva del pueblo de Sevilla. Es un patrimonio, es inmaterial, no solamente es material, es inmaterial, y tenemos que seguir luchando porque los sevillanos podamos decir con orgullo: nosotros también tenemos un puente de hierro igual de bonito, o más, eso ya depende de cada uno, de los que hay en muchos sitios en España. Esa es nuestra lucha y en eso estamos. Agradecemos vuestra asistencia y yo pienso que más importante que lo que digamos aquí, siempre pienso que más importante es lo que la gente quiere preguntar. Porque claro, cuando uno habla, uno no sabe lo que está pasando por las mentes de todos los que lo estamos viendo. Entonces, si os parece bien, abrimos un turno de preguntas y de comentarios y de debate, donde todas las dudas que podáis tener, pues las comentamos, ¿no? Intentaremos responder en la mejor manera posible. Solamente haré una pequeña puntualización antes de abrir el turno de preguntas. Os he hablado de Nervión, de cuando se estaban abriendo las calles de Nervión. Los caños de Carmona es otra de las páginas negras y lastimosas, que deberíamos dedicar una conferencia a eso, porque, como he visto, lo traigo a colación, porque fue el Ayuntamiento de Sevilla en el que en 1910 decidió derribar todos los caños de Carmona, y lo hizo con un informe de lo que entonces se llamaba la Comisión Provincial de Bellas Artes. Era el equivalente a la Comisión de Patrimonio actual, donde la Comisión Provincial de Bellas Artes dictaminó que ese acueducto no tenía ningún valor histórico patrimonial y que por tanto se podía tirar. Fue un grupo de particulares los que pusieron el grito en el cielo, fueron al gobernador civil, y el gobernador civil mandó un telegrama al entonces era ministro ministro, que era el Rodríguez de la Peña de la Borbolla, se llama de la Borbolla. Entonces desde Madrid se pararon las obras de demolición. Esto consta en crónicas periodísticas de la época. Inmediatamente, por vía de urgencia, el Ayuntamiento de Sevilla se reunió, el Pleno Municipal. Los señores concejales, todos por unanimidad, estaban cabreadísimos, indignadísimos, porque una panda de chalaos había parado el progreso urbanístico de la ciudad y que esos acueductos había que echarlos abajo porque Sevilla tenía que crecer. Finalmente consiguieron vencer la resistencia y acabaron acabando con casi todo el acueducto del siglo XIII, que durante siglos fue el que dio agua. De hecho, tenía 3 plantas más. Exacto. Vemos solamente una tanda de arco y tenía... En la alcantarilla de las Madejas, que era puente, ahí el acueducto se convertía en puente. El argumento que usaba el ayuntamiento ante la población es el mismo que se usó para el derribo de las puertas, el derribo de las murallas
es que se ofrecían puestos de trabajo. Exactamente. Sí, simplemente lo digo para que cuando escuchemos ese argumento que se escucha muy habitualmente, pues planteemos que es muy bien. Ese es el sonajero mágico. Sí, la sí. flauta Habrá de puestos de trabajo en una zona que el puesto de trabajo es muy valioso, evidentemente. De hecho, para desmontar el puente se sacó el sonajero mágico del proyecto de Licia. Fue muy revelador cuando yo me reuní con el presidente Manuel Gracia, porque estaba reunido 2 veces en su despacho, y le hablé del proyecto de Licia. Me puso cara rara y me dice, ¿el proyecto de Licias? Y yo, sí, ¿sabe usted lo que es el proyecto de Licias? Le pregunté, no. Y le tuve que decir, ¿mire usted? El proyecto de Licias fue la justificación, ese proyecto maravilloso que iba a crear muchos puestos de trabajo en el río Guadalquivir, y fue la justificación para desmontar el puerto. Un proyecto que hasta usted nunca ha oído hablar de él, porque nunca se ejecutó. En fin, vamos a dejarte de preguntas, ¿no? Hablamos mucho. No tanto yo ninguna imagen del proyecto.